Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, apreciados estudiantes del curso de Antenas y Propagación. Me presento, soy Stephanie Lanchero, directora del curso, y pues bienvenidos a la webconferencia de la fase 2. Y antes de empezar, sí me gustaría darles un poco el contexto del equipo en Teams en el cual están integrados todos los estudiantes del curso. Si revisamos en los miembros del equipo, podemos ver dentro de los propietarios está la ingeniera Paula Andrea Huitrago Cadaví, el ingeniero Iván Gustavo Peña Rincón, Mónica Montoya Cortés y mi persona Stephanie Lancheros. Nosotros somos la red de tutores que le vamos a dar soporte durante el desarrollo del curso de Antenas y Propagación. De hecho, para el foro de esta actividad número 2, su docente y tutor asignado le abrió el foro de esta actividad. Entonces, pues este curso tiene a 224 estudiantes inscritos y aquí hemos habilitado unos canales que son privados de acuerdo a la inscripción que usted realice en el componente práctico. Aquí vamos a inscribir tanto a los estudiantes como a los tutores del componente práctico para que usted tenga contacto directo con ellos. Es importante también indicar que el componente práctico de antenas y propagación se desarrolla en una sesión y que si usted ingresa a la página de la universidad, porque a la fecha quizás no todas las opciones de inscripción no están habilitadas aún en el campus, pero usted puede investigar si está la programación de su centro. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si en mi centro o qué centro cercano va a tener habilitado el componente práctico? Pues yo entro a la página unap.edu.co, ingreso en vida académica y doy clic en componente práctico. Cuando estoy allí en la sesión de laboratorio, porque hay diferentes componentes prácticos, nosotros va a ser en laboratorio, en situ, usted entra a la parte de programación y va a ver la programación por zonas. Y correspondiente al periodo 1604, usted va a revisar en qué lugares va a estar habilitada esa programación. Por ejemplo, en la zona centro-sur, si yo le doy clic acá, me abre un Excel y en ese Excel ustedes van a mirar aquí las hojas. Miren, aquí está el CEAT de Palmira, la UDR de Cali, el CEA de Popayán y el CECAP de Pasto. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Pasto, si yo le doy control F y escribo antenas y propagación, miren, aquí se me señaló cuándo va a ser la sesión en Pasto. Va a ser el día viernes de 8 a 12, el 31 de octubre, y lo va a dictar que tutor Álvaro Cerverión. Este sería el contacto del tutor. Entonces, así para cada una de los centros, así para cada uno de las zonas, usted puede investigar y revisar si está o no habilitado o en qué centro de su zona está habilitado el componente práctico del curso. Bueno, entonces, ya después de haber pasado esto, vamos así a ir a la actividad y a la webconferencia que nos corresponde el día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar un poco del contexto de la actividad. Es una actividad colaborativa, pero tiene un componente que deben entregar un informe individual para que ustedes puedan desarrollar la parte colaborativa. El tiempo estimado que ustedes van a dedicar aproximadamente son 5 semanas. Es un curso de 3 créditos. Eso corresponde a 30 horas de trabajo independiente. Y la duración es desde el 2 de septiembre al 7 de octubre. El resultado de aprendizaje que está relacionado a esta actividad es comprender el uso del espectro radioeléctrico
fundamentación de antenas, de los modos de propagación, mediante el desarrollo de un proyecto que integre en sus principios técnicos y normativos para determinar su ámbito de aplicación en escenarios reales. Entonces, ¿qué recomendación le damos a los estudiantes para que empiece a desarrollar la actividad? Primero, explorar los recursos bibliográficos que encuentran en el entorno de aprendizaje y evaluación del curso del momento intermedio. Luego, resolver las preguntas individuales que corresponden del punto 1 al punto 6 de la guía de actividades, entregar el informe individual si usted requiere retroalimentación, usted va realizando y va entregando sus aportes. Creo que alguien tiene alguna pregunta. Alguien creo que tiene el micrófono abierto. Ok. Bueno. Entonces, también es importante que usted, como es un trabajo colaborativo, que seleccionemos un rol y participar en ese foro de manera oportuna para que se pueda consolidar el informe individual, el informe colaborativo, que consiste en 2 puntos, que es básicamente diligenciar unas tablas donde usted asigna un puntaje de acuerdo a la evaluación que usted haga de los puntos que desarrolló su compañero. Hay una persona que tiene abierto el micrófono, perdón. Johan, Steven, por favor. Gracias. Bueno, entonces... Doctora, disculpa, qué pena. Steven, sí, dime. Era que le había soltado la mano ahorita antes de que hiciera la introducción. No sé si de pronto es el momento correcto, dado que usted ya tocó como al inicio el tema de las inscripciones. Y lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, yo inscribí el curso el jueves. No me había dado cuenta de cuando lo inscribí y me aparecía en el CCA de Puerto, pero me cae es un jueves de 8 a 2 de la tarde y resulta que yo pensé que ese día caía era sábado. Entonces no sé qué opciones porque no vi que me aparecía algún otro cercano. Entonces ahí en esos casos que me equivoqué, ¿cómo soluciono ese error o qué posibilidad existe sobre el tema? ¿Tú en qué ciudad estás? En Barranquilla. Pero el más cercano es Puerto Colombia. Sí, pero me cae es un jueves y para el jueves en ese horario no puedo. Yo intento seleccionar siempre las prácticas los días que descanso, que son sábados y domingos, laboralmente hablando. Ok, bueno, Steven, ahora mismo el CECAP Puerto Colombia se encuentra en mantenimiento. De hecho, yo soy la que dicto el componente práctico en el CECAP Puerto Colombia. Yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla y como está en mantenimiento, tuvieron que hacer el cronograma de tal manera de que muy estrecho las fechas referente a todos los componentes prácticos que se desarrollan ahí en el laboratorio para diferentes programas y diferentes cursos. Entonces, se proyectó también la realización del componente práctico de antenas, que es una única sección, se proyectó en horario laboral, un jueves. Igual, lo que puedes hacer es intentar tramitar un permiso en tu empresa con tiempo, porque ¿cuándo es la sesión del componente práctico? 13 de octubre, jueves. Bueno, un 13 de octubre tienes aproximadamente un mes para que pidas mediodía, a ver si te lo disponen en tu trabajo. Es importante, si no, pues revisa en la zona Caribe, si se te hace fácil de pronto viajar a Cartagena, revisa si en Cartagena o en Santa Marta qué horario es, si es un fin de semana o no es fin de semana. Esa sería la otra forma. Ahora, si tú ves que en otro centro tú puedes viajar y puedes llegar y hacer el componente práctico y está un fin de semana, lo que puedes hacer es indicarme a mí, mandándome tu nombre y número de cédula para cancelar tu inscripción y nuevamente tengas la opción de inscribirte, ¿vale? Así también igual para los demás estudiantes que tengan algún problema, que de pronto pensaron que el centro más cercano era tal, pero ahora al ver el cronograma se dieron cuenta que sí estaba habilitado, sino que todavía no se había proyectado en el campus virtual. Entonces, Listo, gracias. listo. Bueno, entonces,
Vamos a continuar acá. Igual vamos a dejar las preguntas para el final para no extender la grabación y así cuando el estudiante vaya a estudiar, pues pueda enseguida ir al grano. Dale. Bueno, entonces, vamos a continuar aquí. Es importante que seleccionemos el rol en nuestro grupo colaborativo y consolidar el informe grupal, que son los puntos del 7 al 9. Y algo también para aclarar, el estudiante con el rol de entregas es el único que va a entregar en una carpeta comprimida el informe individual y el informe grupal. Los demás estudiantes solamente deben entregar su informe individual por el entorno correspondiente. Bueno, el primer punto de la actividad de la guía de actividades es realizar una infografía donde ustedes van a explicar diferentes conceptos, espectro, propagación, tipos de enlaces, etcétera, entre otros. Luego va a haber un punto, el punto número 2, es referente a unas tablas que ustedes deben diligenciar referente a las potencias máximas en unas bandas ISM, y ustedes van a buscar cuál es la potencia de transmisión máxima en vatios que se aparece ahí en la normativa. De hecho, hasta se le indica la página en la cual ustedes deben buscar en esa normativa y ustedes van a hacer el cambio a dBm. Igual les vamos a estar explicando cómo se realiza esto. El punto siguiente también es el diligenciar otra tabla, pero ahí es como una interpretación de la normativa de cómo debemos reducir la potencia máxima de transmisión en el caso de que se use un radioenlace fijo con una antena direccional que sea cierta ganancia máxima. Entonces ahí dice que hay que hacer una corrección de tantos dB por cada dB que aumente la ganancia de la antena. Entonces eso nosotros lo podemos expresar como una ecuación y nos va a ayudar para más adelante en las siguientes fases cuando seleccionemos el equipo que vamos a utilizar para transmitir el radioenlace, lo podamos configurar de acuerdo a la antena también que va a tener el dispositivo, cuánto sería la potencia máxima de transmisión para esto. Bueno, luego viene una parte de preguntas abiertas que ustedes van a escribir con sus propias palabras sobre los fundamentos y parámetros de antenas. Y por último, hay un punto de proyecto de Internet para Todos, que es una elección de una zona rural a conectar y ustedes van a presentar el perfil de elevación de los puntos seleccionados. Luego más adelante voy a detallar en qué consiste. Por ejemplo, el punto número 1, como es una infografía, no sé, a ver qué herramientas ustedes utilizan para hacer infografías. Canva. Canva. ¿Qué otras pueden usar? Genially. Genially también, ¿verdad? Bueno, entonces PowerPoint también pueden usar. Bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar para hacer una infografía y ustedes poder describir esos conceptos que se le indican en el primer punto de la actividad. Luego, para el segundo punto, esta es la tabla que les digo que deben diligenciar. Ya se les da el rango de frecuencias. El rango de frecuencias, usted va a explicar las ventajas y desventajas de usar este tipo de frecuencia en un radioenlace. Y usted va a investigar, miren que aquí te dice desde la página 59 hasta la 61 y de la 66 hasta la 67, de la resolución 105 del 2020, usted va a encontrar esto que indica de la potencia de salida máxima del transmisor en vatios. Y luego usted aplicando la fórmula de hacer la conversión a dBm con 10 logaritmos en base de 10 de la potencia en vatios en relación a 1 milivatio, usted va a tener acá la potencia en dBm. O puede ingresar aquí la potencia en milivatios. Igual yo ahorita les voy a presentar ejemplos. Luego hay un punto B donde le dice que especifique qué indica la resolución 105 del 2020 en la banda de 24.050 a 24.250 MHz referente a la anchura del haz de la antena. No debe exceder tantos grados. Entonces, la anchura del haz de la antena. Entonces, ustedes van a investigar eso en la página 66 porque esos son detallitos importantes que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar nuestro radioenlace para la selección adecuada
tanto de transmisores como de antenas que vamos a utilizar para ese radioenlace. Entonces, el punto número 3 también es consultando la resolución 105 del 2020 de la CRC, desde la página 61 hasta la página 67, usted va a comprender e interpretar qué dice la normativa. Por ejemplo, esa normativa de igual manera está aquí en los contenidos y referentes bibliográficos del curso. ¿Dónde lo vemos? Aquí en antenas y propagación, en el curso, ingresamos y en el momento intermedio, en el entorno de aprendizaje y evaluación, nosotros vamos aquí a la fase 2 en la cual nos encontramos y aquí vemos contenidos y referentes bibliográficos fase 2. ¿Y cuál es la resolución? Es esta. La resolución 015 del 2020, usted ingresa y usted va a tener acceso a ello. Entonces, por ejemplo, aquí me indica y me dice que debemos consultar de la página 61 hasta la 67. Y vamos a interpretar cómo debe ser reducida la potencia máxima de salida de transmisión. Miren que aquí usted debe indicar cuánto debe ser la potencia salida máxima de transmisión y pasarla a dBm. Y aquí usted debe interpretar cómo debe reducir esa potencia máxima de transmisión en dBm. Entonces, vamos a mirar aquí. Déjenme ver un momentico acá para tener página 61 a la 67. Entonces, por ejemplo, aquí para la banda de 2400 que tenemos allí, les iba a presentar aquí. Esta aquí. Bueno, miren, está aquí en la página esta. Condiciones específicas de operación en la banda de 2400, 2483.5 MHz. Entonces, miren lo que dice. La potencia máxima de salida conducida del transmisor no excederá lo siguiente. 1 vatio para los dispositivos de salto de frecuencia que empleen al menos 75 canales de salto no superpuestos. 0.125 vatios para los demás dispositivos de salto de frecuencia y miren para los dispositivos que utilicen modulación digital, 1 vatio es la potencia de transmisión. Entonces, ese valor de 1 vatio, que es la potencia de salida máxima de transmisión, nosotros lo vamos a pasar ¿a qué valor? A dBm. ¿Verdad? Entonces, 1 vatio en milivatios, ¿cuántos son? Son 1000 milivatios, ¿verdad? Porque milivatios por 10 a la menos 3. Entonces, si tú usas eso en la calculadora, vamos a hacerlo acá. Y nosotros usamos aquí la calculadora, 10 por logaritmo en base 10 de 1000 milivatios, ¿verdad? Porque dBm es referente a milivatios. Entonces, 1 vatio son 1000 milivatios. Entonces hay que hacerlo referente a milivatios. Y eso nos da 30. Entonces, 1 vatio equivale a 30 dBm. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice la normativa referente a para radioenlaces fijos. Entonces, miren lo que dice. Adicionalmente a las operaciones fijas, vamos a hacerle zoom porque seguramente ustedes no están leyendo bien. Ahí pueden verlo bien. Sí, señora. Okay. Bueno, entonces aquí dice, adicionalmente a las operaciones fijas punto a punto, los transmisores que emiten múltiples haces direccionales simultáneamente o secuencialmente con el propósito de dirigir señales a receptores individuales o grupos de receptores deberán cumplir con lo siguiente. Entonces, espérense, vamos a mirar acá esto. Ok, aquí dice. Si el transmisor emplea un sistema de antena que emite múltiples haces direccionales no emitidos simultáneamente, la
potencia total de salida conducida al arreglo o arreglos de componentes. Espérense, aquí hay un partecita que es importante. Sumada a través de todas las portadoras de los canales de frecuencia, no deben superar los límites especificados anteriormente para esta banda. Miren, aquí dice, sin embargo, la potencia total de salida conducida debe ser reducida en 1 dB por debajo de los límites especificados por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena o arreglos de antenas exceda los 6 dBi. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Si la antena excede, si la antena o el arreglo de antenas excede los 6 dBi, ¿qué hay que reducirle? 1 dB por cada 3 dB que la ganancia, o sea, que la ganancia direccional de la antena exceda a los 6 dBi. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, que si mi arreglo de antenas o mis antenas tienen una ganancia de 9 dB, que supera 3 dB a los 6 dBi de la antena, yo debo reducirle la potencia de transmisión 1 dB. Es decir, que si la potencia de transmisión máxima son 1 vatio, que en dBm son 30 dBm, yo le tengo que reducir 1 dB si la ganancia de la antena es 9 dB. Ahora, si la ganancia de la antena es 12 dBi, ¿cuánto habría que reducirle a la potencia de transmisión? ¿Cuánto cree que hay que reducirle? Tutora, buenas noches. ¿Sería que podría volver a explicar lo de la reducción? O sea, se reduce 1 dB por cada 3 dB que la ganancia Direccional de la antena exceda los 6 dBi. exceda los 6. Ahí es donde me confundo. Ok, por eso les pido que interpreten la normativa. Porque a veces uno lo lee y uno queda como que, ay, no entiendo, ¿verdad? Pero si nosotros lo expresamos matemáticamente, nos va a quedar mucho más fácil. Entonces, ya sabemos que la potencia máxima de transmisión de la antena son 30 decibelios, ¿verdad? Si la ganancia de la antena supera los 6, yo le tengo que reducir ¿cuánto? Por cada 3 dB que supera, ¿verdad? Entre 3, es decir, por ejemplo, si la ganancia es 9, 9 menos 6, ¿cuánto me da? 3. 3 entre 3 me da 1, es decir, 29 dBm. Ahora, si la ganancia es 12, ¿cuánto debe 12 menos 6? 6. 6 entre 3, 2. Le debo reducir 2 dB. ¿Por qué? Porque básicamente está haciendo 6 decibeles mayor 12, ¿verdad? Y si lo dividimos entre 3, que es lo que me dice por cada 3 decibeles que supere la ganancia de los 6 dBi, le tengo que reducir 1 dB. Entonces, esta sería como la ecuación matemática que podemos interpretar de ahí. Y así lo deben hacer para las demás. Entonces, ¿la ganancia sí. quién la da? ¿De dónde sale? La ganancia de la antena es la que tú selecciones. Por ejemplo, si tú seleccionas una antena de 15, de 20 dBi, entonces tú dices, pues si yo coloco, yo en mi sistema de comunicaciones que voy a comprar, la ganancia es de 20 dBi, la potencia de transmisión máxima es 30 dB, entonces yo digo 20 menos 6, ¿cuánto es? 14, 14 entre 3. Entonces, ese valor que está ahí en dB se lo resto a los dBm y ya yo sé cuánto va a ser la potencia máxima que debe salir de mi transmisor por esa ganancia de antena. ¿Listo? Pero entonces la ganancia no viene dentro de los datos, no, de la antena no, la proporciona uno mismo. No, lo que pasa y acontece que yo entiendo es que cuando se compran las antenas, bien sea unidireccionales, bidireccionales o direccionales, básicamente ahí nos da la ganancia. Hay unas que creo que tienen ganancia apenas de 3 dBm y es eso lo que nos está intentando la tutora o lo que yo interpreto. dBi, perdón. Exactamente, bueno, es lo que yo para entiendo. ponerles un poco en contexto, ¿verdad? Cuando uno compra una antena o un equipo de comunicaciones, él te va a decir que tiene hasta tal potencia de transmisión
Y te va a decir también que, por ejemplo, puedes comprar, puede que el equipo venga con la antena o que tú compres la antena por separado o te indique qué ofertas de antenas hay disponibles. Entonces tú dices, pues bueno, voy a tomar esta antena que opera en la banda de frecuencia en la que voy a realizar mi radioenlace y tiene una ganancia de tantos dBi. Entonces ya yo tengo ese valor de GA. Pero como estamos hablando de normativa, la normativa te lo da de manera general porque tú puedes usar una X ganancia de antena en tu sistema, pero tienes que reducir por cada 3 dB que supere los 6 dBi la ganancia, hay que reducirle 1 dB. Entonces, de esa manera yo interpreto y yo digo, es decir, si yo tengo una antena de 9 decibeles, de 9 dBi, menos 6, que es la ganancia que ellos dan como referencia a la normativa, eso me da 3, y por cada 3 dB yo le reduzco, ¿qué? 1 decibel. Entonces aquí yo vengo, interpreto y hago esta ecuación para que así yo lo pueda, cuando yo utilice cualquier ganancia de antena, dependiendo de lo que yo encuentre a nivel comercial, yo pueda determinar cuánto va a ser la potencia de transmisión máxima que voy a utilizar en ese radioenlace. ¿Listo? Tutora, disculpe. Profe, yo tengo una buenas noches. pregunta. La pregunta del compañero, la entiendo yo, es ¿de dónde sacamos el valor de la potencia máxima en este caso, o sea, en este ejercicio? Normalmente, pues uno, pues si va a adquirir la antena, pues usted sabe qué ganancia tiene, ¿sí? Pero en este caso, en el ejercicio, ¿de dónde sacamos las potencias? Pues ¿De la ya norma? ¿De lo que diga la norma? La potencia máxima de transmisión, lo que dice la norma me dice que es 1 vatio para dispositivos que utilicen modulación digital. Y ya convertimos ese vatio ahorita en dBm y nos dio 30. Eso fue lo que les mostré aquí. 1 vatio equivale a 1000 milivatios. Y hago la ecuación de pasar a dBm y eso me da 30. Por eso tomo la referencia de 30. ¿Listo? O sea, todos los ejercicios irían con la potencia máxima de 30. No, lo que diga la normativa, porque puede que para esta me diga un valor, puede que dependiendo lo que me diga la normativa, cuánto es la potencia máxima de transmisión, yo tengo que revisar en esas páginas que me dice la normativa. Puede que en algunos casos sí sea el mismo valor, pero para otros no. ¿Vale? Eso es lo que deben revisar. De hecho, para la de 24.050, 24.250, no nos dan un valor en vatios, nos dan es la intensidad de campo a una medida de 3 metros. Eso está en la página 45. Y ustedes deben convertir con una ecuación que está en las páginas 53 y 54 de la normativa. Deben convertir, yo ahorita se las voy a presentar esa ecuación aquí en la web conferencia. Ustedes deben convertir eso a valor de potencia. Hay una ecuación que nos da la normativa también para eso. ¿Listo? Entonces, es para que ustedes aprendan a interpretar la norma, porque ustedes, como ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones o técnicos en comunicaciones inalámbricas, ustedes van a tener que enfrentarse, ¿verdad?, a la normativa, a pedir un permiso, y usted debe cumplir con la norma. Pues si no, no le van a aprobar el proyecto y usted debe interpretar la norma. Entonces, por eso aquí en la tarea usted va a interpretar la norma. Igual recuerden, nosotros le vamos a desarrollar también un CIPA la próxima semana, que lo va a dictar la ingeniera Paola Buitrago, donde vamos a explicar también más al detalle acerca de la conversión en decibeles y el desarrollo de este punto. Profe, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta qué antena nos va a servir de acuerdo a la distancia? O sea, los parámetros van a cambiar en este caso, ¿no? Bueno, ahora no vamos a seleccionar antenas ni nada. Ese paso va a ser en la fase 4 del curso. Entonces, ahí ya le vamos a explicar, cuando ya veamos la parte de la unidad 2 de diseño de antenas, después ustedes van a seleccionar antenas y equipos, y ustedes allí se les van a explicar qué debemos considerar, dependiendo del tipo de radioenlaces,
dependiendo, ¿verdad?, lo que encontremos a nivel comercial. Si lo queremos diseñar, pues nosotros vamos a tomar la decisión. ¿Listo? Ah, ya, pero entonces para la distancia de la norma sigue siendo la misma. Es que mira que aquí en la norma, GA es la ganancia de la antena que tú vas a utilizar en tu radioenlace. Mira que esta queda como una variable. Aquí no se sabe el valor, solamente se está interpretando la norma. ¿Listo? No sé si queda una... Aquí solamente se pide interpretar la norma. No te están pidiendo un valor de la ganancia de la antena, solamente que tú expreses, así como te lo estoy mostrando aquí, una ecuación. La potencia máxima de transmisión en dBm la potencia máxima de transmisión para esta banda de frecuencia son 30 dBm. De hecho, eso lo van a hacer aquí pasito por paso en esta. Ustedes van a revisar para esta y para cada una de estas bandas, van a identificar, ahí les va a aparecer el valor en vatios y ustedes lo van a cambiar a dBm. Y luego que ustedes Sí, ya profe. tienen ese valor acá en dBm, usted va a interpretar qué dice la normativa de cómo hay que reducir la potencia máxima de salida conducida por el transmisor para un radioenlace punto a punto si la antena supera cierto valor. Sí, profe, pero ¿para qué distancia? Ahí no dice para qué distancia. No, ahí no habla de distancia. Ahí no habla de distancia. De implementación, ¿no? Del emisor y el receptor. No, porque eso luego ustedes van a aprender a hacer un presupuesto de potencia y se van a dar cuenta de eso. Más adelante, eso es en otra unidad. Ustedes ahora van a tener la fundamentación. Recuerden que el resultado de aprendizaje de esta actividad es la fundamentación en normativa, la fundamentación en antenas, en propagación de señales. Ya, eso es básicamente lo que ustedes van a tener. Vamos por paso para que ustedes vayan entendiendo los conceptos y así puedan ir avanzando en el curso y puedan adquirir todos los conocimientos. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Dale. Creo que Juan Sebastián tiene la mano levantada. Dime, Juan. Tiene cerrado el micrófono, Juan, no te podemos escuchar. Ah, no, se desconectó. Ok. Bueno, entonces, el proyecto Internet para Todos, que se va a desarrollar también de manera individual para ustedes, ese proyecto consiste en varios puntos. Primero, en seleccionar una zona rural con baja conectividad. Luego, usar herramientas como Google Earth para realizar el perfil de elevación de ese terreno y también usar el visor del espectro para revisar la infraestructura de telecomunicaciones que ustedes pueden revisar donde hay un punto de conectividad cercano para ustedes llevar conectividad a otro punto que no tenga conectividad. Entonces, para eso va a haber un CIPAS de perfil de elevación donde se les va a explicar de manera detallada toda esta parte. ¿Listo? Profe, Sí, señor. qué pena y qué pena con los compañeros. Profe, una pregunta, de los IPAs que su merced está hablando, ¿mandan correo al foro o mandan un correo a, no sé, al Teams directamente en el grupo Bueno, o en la te página manda. de, digamos que en el campus virtual donde está la información de las CIPAs y las webconferencias programadas, saldría la información? Bueno, en el campus virtual está lo de las webconferencias, no hay espacio para los CIPAs. Los CIPAs se realiza la convocatoria por el campus virtual y a ustedes les va a aparecer dentro de los cursos, les va a aparecer ahí la convocatoria, pero igual se va a indicar por noticias del curso, por el canal en Teams, se le va a mandar por correo interno del curso y cuando se le envía la invitación por el Teams, le llega también un correo a su correo institucional. Nosotros nos vamos a estar reuniendo los miércoles. Casi todos los miércoles ustedes van a agendarse para una reunión a las 7 de la noche para desarrollar los CIPAs. Es decir, que el próximo miércoles vamos a tener un CIPAS. Después el miércoles más adelante tendremos otro CIPAS. El próximo CIPAS es de decibeles y fundamentación en normativa. Y luego vendrá otro CIPAS referente a perfil de elevación.
Entonces, Gracias. y eso va a ser importante también para que ustedes vayan desarrollando poco a poco la actividad. Bueno, entonces, importante también para el punto del proyecto Internet para Todos, ustedes van a detectar esos puntos que no hay conectividad. De hecho, ahí se les comparte un enlace en la guía de actividades donde ustedes pueden ver el plan de zonas digitales del MINTIC y ustedes pueden mirar el estado de esas zonas rurales, si están conectadas o no están conectadas, y de allí usted puede revisar qué zonas, ¿verdad? Detecta que no tienen conectividad. De allí usted puede entrar a la herramienta Viso de espectro del ANE. Ahí también está el enlace que usted se puede registrar y allí usted puede mirar toda la infraestructura de enlaces microondas que hay, puede revisar hasta los perfiles de elevación del terreno. Yo todo esto de pronto que te estoy hablando, de pronto a ustedes les parece extraño, porque primero les estoy explicando la guía, pero ahorita ya vamos a empezar a estudiar la teoría. Importante, usted va a seleccionar 3 puntos, porque del punto que ustedes tienen conectividad al punto C que no tiene conectividad, no va a tener línea de vista, no va a estar despejada, sino que de pronto va a tener allí un obstáculo como el terreno, una montaña. Entonces, ustedes tienen que estratégicamente ubicar un punto intermedio para hacer un repetidor allí. Y entonces van a tener 3 puntos, punto A, punto B, punto C. Y del punto A al punto C debe haber una distancia de 30 a 50 kilómetros y de los puntos A a B y de B a C mínimo debe haber 15 kilómetros con línea de vista. Es decir, que el punto intermedio donde va a estar la repetidora sí van a tener línea de vista. Ahorita de pronto no tienen claro muchas cosas, pero le estoy explicando de manera general la guía de actividades. El trabajo colaborativo, es importante que usted seleccione un rol, ya sea el de compilador, revisor, evaluador de entregas o alertas. Como les indiqué, el estudiante con el rol de entregas es el que va a entregar su informe individual y el informe colaborativo. Los demás estudiantes deben entregar su informe individual por el campus virtual. Ahora, ¿qué contiene el informe individual? Una portada, una introducción, objetivos, respuestas de los ítems del 1 hasta el 5, las conclusiones, bibliografías en formato A. Y el documento colaborativo debe tener una portada, introducción, objetivos, presentar evidencia de selección del trabajo colaborativo, así como su participación de acuerdo con sus funciones, respuesta a los ítems 6 hasta el 8 de la sección actividad, conclusiones, bibliografía, normas A. Entonces, ahora les tengo una pregunta. ¿Cuántos informes debe entregar el estudiante con el rol de entregas para la fase 2? 2. 2, ¿verdad? En una carpeta comprimida, el informe colaborativo y el informe individual. Miren que el informe colaborativo no tiene los aportes, no tiene pues lo que solucionó cada estudiante en cada punto, no. Solamente va a tener los puntos que se van a desarrollar de manera colaborativa en el grupo. ¿Qué les recomiendo? De hecho, el informe colaborativo es colocar la evidencia que usted seleccionó el rol, que usted ejerció sus funciones dentro del grupo colaborativo y diligenciar unas tablas donde usted valora si los puntos que seleccionó su compañero cumplen con lo indicado en la guía de actividades y allí les va a decir una valoración para cada uno. Y usted le va a colocar un punto del 1 al 10, usted saca el promedio de las valoraciones que da cada estudiante y de allí ustedes van a seleccionar, vamos a escoger para trabajar durante el curso estos puntos geográficos porque cumplieron con todo y está de acuerdo. Y pues si llega a una zona que no tiene conectividad, tuvo en cuenta una infraestructura de telecomunicaciones que existía para llevar conectividad a esa zona. Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a aprender. Entonces, el espectro electromagnético. Antes de hablar del espectro radioeléctrico,
hay que hablar del espectro electromagnético. Y ese espectro electromagnético nosotros hablamos es la manera como se ha organizado las señales electromagnéticas debido a las frecuencias. Aunque nosotros solamente alcanzamos a ver con nuestros ojos el espectro visible, que por eso es que podemos ver imágenes, fotos, pero dentro de todo lo que no podemos ver están las señales infrarrojas, están los rayos X, los rayos gamma, las señales de radio y las de microondas. Nosotros no podemos ver, ¿verdad?, cómo se propagan las ondas en el espacio, pero sí existen y sí están allí y tienen también unos tamaños. Miren, si ustedes ven esta gráfica que me indica desde tienen unas longitudes de onda de radio, estamos hablando desde los kilómetros, y los rayos gamma desde el tamaño de un campo de fútbol, y podemos ver los rayos gamma desde el tamaño de un átomo, así tan pequeños son las longitudes de ondas. Y cuando hablamos de frecuencias, estamos hablando, cuando tenemos longitudes de ondas grandes, hay frecuencias pequeñas, ¿verdad? Son inversamente proporcionales. De frecuencias pequeñitas a frecuencias muy altas. Entonces, dependiendo de la onda, de la señal que se esté usando, se va a poder aplicar para ciertos servicios. Ya se han hecho estudios, ¿verdad? Y nosotros en este curso nos vamos a enfocar en este espectro radioeléctrico, en las ondas de radio y en las ondas de microondas, sobre todo en esta parte de microondas. Entonces, ¿pero qué pasa? Como las señales microondas están y existen, el gobierno debe regularlas. Es un bien, es un recurso natural, por eso dice que es un recurso natural limitado. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer ahí, colocar cualquier sistema sin pedir un permiso. Todo debe estar organizado. ¿Por qué? Porque puede que hayan interferencias, hayan ruidos y que después no se pueda dar la comunicación y que también interfiera con otros sistemas. Entonces, todo se debe hacer de manera organizada. Y por eso existe en Colombia una agencia, la Agencia Nacional del Espectro, la ANE, que es la que se encarga de gestionar el espectro, y a nivel internacional está la UIT, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones. De hecho, ellos desde ese comité que hace parte ingenieros, ellos son los que se encargan de estudiar y decir, pues bueno, esta tecnología, lo más que operen, estos son los servicios que van a operar de acuerdo a estas bandas de frecuencia y estos usos. Y ellos son los que se encargan básicamente de crear unos reglamentos técnicos y de dar como las directrices a nivel global. Y luego cada país tiene su ente regulador para que esas comunicaciones se puedan dar de una manera organizada y se pueda usar el espectro de una manera también óptima, que eso es lo que queremos también, utilizar el espectro radioeléctrico, que es limitado, de una manera óptima. Entonces, el espectro radioeléctrico se utiliza para servicios fijos, móviles, satelitales, y también para la radiodifusión, ¿verdad? Y nosotros, básicamente, nuestra vida ha sido cambiada por todos estos sistemas de comunicaciones. Los servicios fijos hacen parte de los radioenlaces, los puntos de acceso. Los servicios móviles, ya sabemos que está la telefonía celular. En los servicios satelitales tenemos los GPS, las comunicaciones, la televisión, y en radiodifusión tenemos la radio y la televisión. Ahora, y también la televisión, ¿verdad? La tenemos ahí. ¿Por qué es importante estudiar el espectro radioeléctrico? Para que haya eficiencia en las comunicaciones, para que haya mayor cobertura territorial, para reducir las interferencias, que eso siempre es como el punto crítico en las comunicaciones,
y para optimizar también el uso del espectro radioeléctrico. Las señales, de acuerdo a la frecuencia en la cual nosotros la enviemos, esas señales van a tener una propagación. Entonces, la propagación, que es la transmisión de ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Son señales que si tú la transmites por un cable, van a haber niveles de voltaje y nivel de corriente. Pero cuando se transmiten por el aire, se llaman ondas electromagnéticas, las cuales tienen un campo eléctrico que generan un campo magnético perpendicular a este. Entonces, estas viajan, ¿verdad?, a través del espacio y permiten la comunicación inalámbrica entre puntos distantes. Entonces, ¿qué factores influyen en la propagación de señales? Como les dije, la frecuencia de operación. Y ahora vamos a ver desde frecuencias más bajas a frecuencias más altas qué pasa con la propagación de esas señales. Recuerden que frecuencias bajas vamos a tener longitudes de onda súper grandes, que estamos viendo como el tamaño de una cancha. Y entre frecuencias más pequeñas vamos a tener frecuencias como el tamaño de una mariposa, del ojal de una aguja. Entonces, dependiendo de ese tamaño de la onda, ella va a tener unas propiedades para poder pasar obstáculos, no pasar obstáculos, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué otros factores influyen en la propagación de señales? La atmósfera de la misma Tierra. ¿Por qué? Porque hay un cambio de permitividad eléctrica y eso hace de que las ondas también sufran, así como las señales de luz. Cuando ustedes tienen un espejo, ¿verdad? Ustedes ven que la onda de luz, una parte se refleja, ¿verdad? Otra parte, o cuando entra a la piscina, una parte se refleja, otra parte se refracta. Así igual pasa también con las ondas electromagnéticas y las ondas de radio. Y también el terreno va a depender también mucho, van a ser factores que influyen en la propagación de señales. La topografía, la conductividad del terreno y la rugosidad de él. Entonces vamos a estudiar 3 tipos de propagación: la propagación terrestre, ionosférica y la línea de vista. La propagación terrestre, como pueden ver, estas se van a dar en ondas de frecuencias bajas. Entonces, estamos hablando de frecuencias bajas, frecuencias medias, y van a tener un alcance limitado por la difracción. Esas frecuencias, estas señales con propagación terrestre van a poder, como las longitudes de onda son bastante grandes, entonces estas señales van a poder pasar un obstáculo, por ejemplo, una montaña, no van a tener problema con de pronto pasar un obstáculo de un edificio. Y normalmente estas señales se utilizan para radiodifusión AM, navegación marítima y comunicación submarina, pero tiene unas desventajas. ¿Qué desventajas ustedes dirían a estas señales que tienen baja frecuencia? Estas señales que tienen baja frecuencia, el problema es que no van a tener tanta capacidad para transmitir información. Van a tener un ancho de banda muy limitado. Por eso se utiliza para aplicaciones que requieran un ancho de banda limitado. También existe la propagación ionosférica, que es la ionosfera, es una de las capas de la Tierra. Entonces, básicamente funciona como una guía de onda. Entonces, de la Tierra, estas ondas suben, se reflejan y queda como en medio de la Tierra, queda como una guía de onda. Y sucede esto que ustedes ven acá. Este tipo de propagación ionosférica se da en frecuencias de 3 a 30 MHz. Estamos hablando de frecuencias altas o high frequencies. ¿Qué aplicaciones hay? Radioaficionado, comunicación militar, radiodifusión. Estamos hablando de la radiodifusión internacional y la FM.
De hecho, si ustedes ven la radiodifusión AM, ustedes también, ¿qué pasa con la propagación terrestre? Que la propagación terrestre, estas ondas también son bastante vulnerables también a la temperatura térmica, altas temperaturas térmicas. Entonces, si ustedes escuchan una radio AM en el día, usted le va a encontrar como un ruido, pero en las noches va a tener mejor calidad. Entonces, eso es debido también a la característica de la frecuencia y la longitud de onda que tiene esa señal. También existe una propagación que es por línea de vista y estamos hablando ya para ultra high frequencies, frecuencias ultra altas, y se requiere una transmisión directa sin obstáculo. Entonces, para esto sería para sistemas de microondas, para enlaces de microondas, para comunicaciones satelitales, para redes inalámbricas. Nosotros vamos a requerir, ¿verdad?, que lo mejor es que no haya tanto obstáculo para que se pueda dar esa propagación y no tengamos problemas. Entonces necesitamos que la zona esté despejada, que no haya obstáculos para que se pueda dar la propagación. La CCIR, que era la antigua CCIR, ahora se llama de la UIT, está el Comité de Radiocomunicaciones, que es el caso mío, hizo una subdivisión de las bandas. Entonces están lo que estaba hablando ahorita, las very low frequencies, las low frequencies, las medium frequencies, y ellas las categorizan por un rango. Por ejemplo, estas frecuencias, very low frequency, medium frequency, estos son los típicos y esta sería propagación terrestre. Y tienen unas características específicas, tienen un gran alcance, permiten comunicación en zonas montañosas, ¿verdad? Porque pueden tener difracción y pueden pasar obstáculos, son útiles para comunicaciones marítimas y submarinas. ¿Cuáles son desventajas? Requieren antenas muy grandes, tiene una limitada ancho de banda, como le estaba diciendo ahorita, baja velocidad de datos y son muy susceptibles a ruidos atmosféricos, ruidos térmicos, son muy susceptibles estas señales. Ahora, para las frecuencias high frequency o frecuencias altas, que son de 3 a 30 MHz, donde podemos ver servicios típicos de radioaficionados, comunicaciones militares, comunicaciones a larga distancia para aeronaves y barcos, telegrafía y paz, tenemos que se da aquí la reflexión en la ionosfera. Vamos a tener también comunicaciones de largo alcance, pero vamos a tener dependencias de condiciones ionosféricas de día o de noches, también las tormentas solares. Recuerden, no sé si ustedes han visto en las noticias cuando dicen que hay tormentas solares, también es susceptible a esos cambios térmicos y va a ser de calidad variable y no aptas para servicios críticos de alta velocidad, al igual que las otras, porque trabajan en frecuencias bajas. Ya cuando, pues ya para las frecuencias muy altas, very high frequency de 30 a 300 MHz, las ventajas de esta señal es que presentan buena calidad de señal, menor interferencia, las antenas son más pequeñas. De hecho, cuando ustedes en la siguiente fase del curso empiecen a trabajar con el diseño de antenas, entre la frecuencia de propagación sea más alta, o sea, sea mayor la frecuencia de operación, la longitud de onda es más pequeña y las antenas van a ser mucho más pequeñas. Entonces van a ser mucho más prácticas. La propagación es por línea de vista, pero va a tener una capacidad limitada de difracción, es decir, que va a ser afectada por los obstáculos para tener cobertura y va a requerir de repetidores para largas distancias. También están las frecuencias, dentro de este rango de características de ventajas y desventajas, podemos señalar las ultra high frequencies, que son utilizadas para televisión, celular, GPS, enlaces de microondas, Wi-Fi, Bluetooth. Ahí tenemos un montón de aplicaciones. Para las bandas de frecuencias súper altas, que son de 3 a 30 GHz,
vamos a tener ya como a mayor frecuencia, vamos a tener mayor ancho de banda, vamos a tener altas tasas de transmisión. De hecho, la normativa indica que vamos a tener mayor direccionalidad, va a indicar que vamos a requerir, ¿verdad?, que el ancho de haz de la antena sea limitado. Miren ahorita cuando le estaba diciendo la normativa, revisen lo del ancho de haz a 24 GHz, a 24.000 MHz. Pero a pesar de que tenemos gran ancho de banda, gran tasa de transmisión, vamos a tener afectaciones en la parte de atenuación atmosférica. Estas señales se atenúan muy rápidamente por lluvia, por humedad, por gases que hay en la atmósfera. Entonces, esas son como las limitaciones. Servicios típicos tenemos 5G, Wi-Fi 6.7, radares, radioenlaces, comunicaciones satelitales en estas bandas de frecuencias súper altas. También están las frecuencias extremadamente altas, que los servicios típicos son para radares y localización de misiles, y presentan básicamente las mismas características en general que las demás, solamente que cada vez que trabajemos en frecuencias más altas vamos a tener más vulnerabilidad referente a alta atenuación. Pero vamos a tener mayor cantidad de ancho de banda en estos sistemas. En realidad no existe una frecuencia que sea mejor o mayor. No realmente. Eso dependiendo del servicio, del tipo de comunicación, pues yo voy a necesitar frecuencias altas, frecuencias bajas, porque voy a necesitar un ancho de banda pequeño o un gran ancho de banda, dependiendo del servicio que yo esté utilizando. Las bajas frecuencias van a ser ideales para gran alcance y alta penetración, y las altas frecuencias van a ser óptimas para gran capacidad de datos y velocidad de transmisión de estos datos. El desafío moderno es encontrar un equilibrio entre la cobertura, calidad y capacidad. Entonces, a frecuencias altas lo que vamos a tener de esas estaciones bases, ¿verdad?, para poder tener mayor cobertura. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de transmitir señales UHF? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de algo de las ventajas UHF, de las señales UHF, que son de 0.3 a 3 GHz? Miren que ahí está la de 2.4, que hablamos de Bluetooth, de Wi-Fi. Ustedes más o menos ¿No necesita línea de vista? Mejor cobertura. Ancho de banda. Las antenas también no van a ser tan grandes en esas bandas, ¿verdad?, como las que de pronto vemos para la televisión. La penetración de interiores, profe, entre obstáculos, como edificios, o sea, ¿traspasarían la señal? Pues sí traspasa un poco, ¿verdad?, porque nosotros lo vemos de pronto en nuestra casa, pero no son tan óptimas, ¿verdad?, pasando obstáculos como entre frecuencias. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido ustedes deben tener en su casa un módem que trabaja a 5 GHz y que trabaja a 2.4. ¿Qué usted depende de diferencia entre uno y el otro? La de 5 GHz tiene mayor velocidad, ¿verdad?, Pero menor distancia. pero menor cobertura, porque es mayor frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia vamos a tener mayor atenuación y la señal va a responder a obstáculos, va a tener menor capacidad de difracción. Entonces, ella no va a responder bien a los obstáculos, por eso va a tener menor cobertura. Y a 2.4 GHz va a tener una mayor cobertura, mejor alcance, pero va a tener más limitado la velocidad. Era con ¿verdad? lo que decía su merced ahorita de la señal, ¿cómo fue que dijo? Bueno, se Propagación por distribuye. línea de vista. No. Ahorita que dijo su merced ese concepto de que unas por otras, ¿sí? Ajá, no hay mejor o peor, ¿verdad? No hay mejor o peor banda de Depende, frecuencia, sino depende de lo que se necesite en de el lo que medio. requiere. Exactamente, así es. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar un poquito acerca de parámetros de antenas. Una antena es un dispositivo de acoplamiento, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro circuito con cables o con pequeñas líneas de transmisión, cuando estamos hablando de radiofrecuencias, así sea un circuito impreso, ya hablamos de líneas de transmisión a altas frecuencias, es la antena
va a ser el medio de acoplamiento, es decir, de convertir esa señal eléctrica que está en voltajes y en corriente a que se convierta a campos eléctricos y campos magnéticos. Es el medio de acoplamiento para que esa onda guiada sea una onda electromagnética que se pueda transmitir por el espacio libre o por el aire. Entonces, ¿qué nosotros vemos de las antenas? Existen muchos tipos de antenas. Entonces, dependiendo de la estructura, de las dimensiones, la antena me va a operar a una banda, va a tener unos parámetros como son el patrón de radiación. Miren, por ejemplo, esta es una antena de bocina. Aquí vemos el patrón de radiación en 3D. Aquí lo podemos ver en 2D, tanto en azimut, en horizontal, como en elevación, en vertical. Eso es para formar este. Miren que este en vertical sería así. Si nosotros le hacemos un corte, bueno, le cortáramos por aquí, ¿verdad? Nos quedaría estos lóbulos. Y horizontal es como si le hiciéramos un corte por acá, por el eje X. Le cortáramos por aquí y entonces nos quedaría tal cual como lo vemos aquí. Entonces, esta antena es direccional. A pesar de que tiene, miren, esto sería el lóbulo principal de la antena, porque es donde irradia la mayor cantidad de potencia, y ella tiene aquí unos lóbulos laterales, porque están al lado del principal, y unos lóbulos posteriores que están por detrás del principal. Nosotros cuando diseñamos una antena que sea direccional, lo que queremos tratar de enfocar la mayor cantidad de energía, o dependiendo de la aplicación, uno tampoco, como dijimos de la frecuencia, no existen frecuencias buenas, frecuencias malas, tampoco existen antenas buenas o antenas malas, dependiendo de la aplicación. Pues si yo quiero una mayor cobertura, si yo dirijo o enfoco mi potencia, voy a tener mayor distancia, pero no voy a cubrir tanto. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues yo tengo que diseñar esta antena. ¿Qué pasa? Que con la antena es un medio de acoplamiento. Entonces, cuando nosotros la diseñamos, tenemos que revisar ciertos parámetros, su impedancia. Entonces, ella tiene una resistencia y una reactancia. Esta que está aquí está trabajando a 5.8 GHz. Miren, tiene una impedancia, una resistencia de 50 ohmios y una reactancia de como de 5 ohmios. Miren que aquí está en ohmios. Y tiene una reactancia de 5 y una impedancia de 50 a una frecuencia de 5.8 GHz. Los sistemas de microondas por lo general van a operar ya sea a 50 ohmios o a 75 ohmios. Por ejemplo, los cables coaxiales para televisores van a trabajar a una impedancia característica de 75 ohmios, pero ya los sistemas de comunicaciones como, por ejemplo, su módem o router inalámbrico, le va a trabajar con una impedancia de 50 ohmios. Creo que Arnold tiene la mano levantada, tiene una inquietud. Arnold. Profe, una pregunta. Esa señal que usted acaba de nombrar de microondas, ¿qué características tiene y qué equipos se pueden conectar en ella? ¿Cuál de todos? ¿La de la televisión o la de un sistema de comunicaciones o de la antena? De la antena de bocina. Microondas, o sea, cuando hablamos de microondas, estamos hablando de comunicar ¿qué? Ah, ok. De las señales de microondas, por ejemplo, comunicamos ya sea televisión satelital, que ustedes ven que de pronto cuando llueve o se nubla, se nos va la señal. En las microondas son susceptibles bastante a la atenuación por lluvia. Con las microondas a 2.4 GHz ya estamos hablando de microondas, es decir, tu Wi-Fi, tu Bluetooth. Estamos hablando de radioenlaces fijos para llevar de pronto, si tú quieres conectar a internet otra sucursal de la empresa, tú haces un radioenlace fijo, tú utilizas microondas también. Entonces, microondas es el rango de frecuencias. Entonces, como cuando le estaba explicando acá, están las ondas de radio y las ondas de microondas. Mira, aquí están las ondas de radio, que está la radio AM, la radio FM, la televisión terrestre, y tenemos aquí la microonda. Las microondas tenemos las redes Wi-Fi, tenemos radares, tenemos hasta los hornos microondas en cosas caseras,
teléfonos móviles, Profe, pero la entre forma, otros dispositivos. Sí. disculpe, la forma de la onda de microondas, ¿cómo es? ¿Es circular o es así una onda como un seno o cómo es? Ah, pues bueno, cuando la onda tú la estás propagando, la estás propagando, es una onda normalita, sinusoidal, que tiene un campo eléctrico, un campo magnético, y ahí tú, dependiendo de la modulación que tú utilices, recuerda que hay diferentes tipos de modulación. Entonces, dependiendo cómo yo encapsule esa señal, pues ella se va a transmitir. Y por lo general en estos sistemas de microondas vamos a ver modulaciones digitales. Recuerda que cuando yo hago una modulación es para yo subir en frecuencia la señal. ¿Para qué? Para hacer unas antenas más pequeñas, para tener mayor ancho de banda, para tener otras y yo poder transmitir una información. Y al final esa información también tiene una forma de onda específica. Pero esa forma de onda específica se encapsula en la forma de onda de acuerdo a la modulación que se utilice. Tú ya viste el curso de sistemas de comunicaciones. Sí, profe. Ok. Bueno, en el curso de sistemas de comunicaciones viste lo de las modulaciones, ¿verdad? Sí, modulación en amplitud, en frecuencia, en fase. BPSK, FSK, las digitales también, que son importantes, que son las que más usamos realmente. Entonces, básicamente, cuando tú escuchas de microondas, estás hablando un espectro de frecuencias en la cual están usando y hay ciertos servicios y aplicaciones que se utilizan en ese espectro de frecuencias. ¿Por qué? Porque así está normatizado, estandarizado y esos equipos deben cumplir también con una norma y un estándar de acuerdo a las normas internacionales y nacionales de cada país. De hecho, nosotros hacemos parte, ahorita le vamos a mostrar y vamos a seguir profundizando en esa parte de la región 2, que es de América. Bueno, entonces, ahora, cuando nosotros tenemos una antena, esa antena va a tener diferentes parámetros. El ancho de haz, la antena también va a tener una polarización, ya sea horizontal, como yo voy a mandar el campo eléctrico, si lo voy a mandar horizontal, si lo voy a mandar vertical, lo voy a mandar horizontal, o si yo voy a mandar ese campo eléctrico con polarización cruzada, porque existen diferentes tipos de polarizaciones. Y si va a ser elíptica a la derecha, políptica a la izquierda, como utilizan los sistemas GPS, es como yo voy a mandar ese campo eléctrico. Entonces, cuando yo tengo un sistema de comunicación, por lo general, yo tengo que utilizar la misma polarización. Cuando yo estuve trabajando con radares meteorológicos, por ejemplo, nosotros desarrollábamos de unos radares marinos, los cambiamos y los modificábamos para que fuesen radares meteorológicos, trabajan en banda X, una banda X que es microondas, que se absorbe bastante por la atenuación, por la lluvia, y estábamos trabajando también con meteorología, que estudiamos la lluvia, pero la podíamos ver por la potencia que estamos utilizando en estos radares. Sin embargo, hicimos un estudio para ver la polarización vertical, si la polarizamos vertical, horizontal, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque ese radar solamente con la antena que teníamos lo podían polarizar ya sea horizontal o ya sea vertical. Entonces ahí podíamos ver qué cambiaba, cómo se podía ver la intensidad de la lluvia o de las nubes que estaban, y eso era para predecir el tiempo, el estado del tiempo. Entonces podíamos ver que, por ejemplo, para polarización horizontal nos iba mejor para la medición de lluvia que con polarización vertical, porque la gota de lluvia se tiende a achatar. Entonces, microondas, las ondas son pequeñitas, entonces va a poder revisar lo de las gotas de lluvia. Entonces, las microondas tienen una infinidad de aplicaciones. Y las polarizaciones también tienen muchísimas aplicaciones dependiendo del servicio que nosotros estemos prestando, pues vamos a utilizar diferentes tipos de polarización. Algo importante, el ancho de banda de la antena. Sí. Mira que yo aquí en la comunidad donde yo vivo, en mi barrio,
yo he visto que en ciertas casas hay unas antenas y uno las ve altas y tienen unos cuadros blancos en cada lado. ¿Ese qué tipo de antena es? ¿Sí me Unos oye? cuadros blancos, no sé si serán de paneles sectoriales. Sí, o sea, la antena es como digamos, un soporte estructural cuadrado y a los lados está pegado como unos cuadros así blancos. Sí, son antenas sectoriales. Después, en la otra unidad, vamos a estudiar los tipos de antena. Ahora sí, vamos a ver solamente la fundamentación, para qué sirven las antenas y los parámetros. ¿Listo? Profe, La otra unidad vamos hasta diseñar antenas y ustedes lo van a hacer también en el componente práctico. profe, su merced va a profundizar Sí. sobre cada uno de los parámetros que tiene ahí descritos, lo de, Sí, o sea, sí, en hablaste de la la polarización, pero pues mostrar como ejemplos para entender bien, porque la verdad no comprendí bien qué es la polarización o Sí, sí, en la qué es. próxima, próxima, de hecho, ustedes tienen en esta actividad averiguar algunos conceptos como de preámbulo para la siguiente unidad, que la siguiente unidad se concentra totalmente en la parte de antenas, diseños y sus parámetros, porque es importante. De hecho, cuando nosotros estamos diseñando una antena como esta que se muestra aquí, esto que se muestra aquí es el parámetro, es parámetros, que en español son parámetros de dispersión. Entonces, este parámetro de dispersión se relaciona también al coeficiente de reflexión, es decir, qué cantidad de energía, cuando yo coloco mi antena con la línea de transmisión, yo quiero que la máxima potencia se transmita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los sistemas no son ideales. Siempre va a haber una parte de potencia que se devuelve. Entonces, este parámetro S11 es relacionado al coeficiente de reflexión, qué tanta potencia se está devolviendo. Entonces, yo quiero que este parámetro sea lo más pequeñito posible. Entonces, por ejemplo, esta antena que está diseñada a 5.8 GHz me dice que la magnitud en decibeles del parámetro S11 es menos 26 decibeles. Este es un parámetro bueno. De hecho, se requiere que por lo menos se devuelva, por lo menos sean 10 menos 14 para tener una antena que opere en esa banda. Es decir, si yo quiero revisar esta antena en qué frecuencias me va a operar, con que yo le marque aquí desde menos 14, es decir, estamos aquí hablando, este es el serial eje de frecuencia, me estaría trabajando más o menos como en 5.5, como hasta aquí, como 6.3 gigahertz me estaría operando. Me operaría de una manera, pues, confiable. Pero nosotros siempre que diseñamos la antena vamos a tratar que este parámetro sea lo más pequeño para que se devuelva la menor cantidad de energía. Y ese parámetro de coeficiente de reflexión está relacionado al VSWR. El VSWR, que es la onda estacionaria de voltaje, nosotros queremos que sea idealmente 1. Idealmente 1, es decir, que no haya reflexión. Entonces, para que eso sea lo más, que no sobrepase el número 2, que es como que el VSWR más, que no lo queremos más grande de ese valor de 2, entonces estaríamos hablando de un S11 de menos 14 decibeles. Entonces nosotros lo vamos a querer menor. Recuerden que en magnitudes negativas, entre más alejado del 0 es un número más pequeño. Entonces aquí vamos a tener un valor bastante pequeño que se va a estar devolviendo de potencia. Y aquí nosotros podemos descubrir cuánto es, a qué ancho de banda está trabajando la antena. Entonces, ¿qué parámetros importantes para determinar la antena en qué bandas me está operando? El parámetro S11, es decir, que cuando ustedes diseñen su antena para el laboratorio, ustedes tienen que validar esto, tienen que revisar la impedancia, tienen que mirar el patrón también de radiación para ver si esa antena es direccional, es unidireccional, cómo radia la energía. En el patrón de radiación es ver cómo se radia la energía en la antena. Miren que aquí está ubicada la antena de bocina. Entonces, miren, aquí dice más o menos cómo salen y se propagan las señales.
Las antenas también van a tener una impedancia asociada, como se la mostré ahorita, una ganancia, y esa ganancia la podemos revisar aquí desde el parámetro de directividad. Luego más adelante les voy a explicar cómo se lee la ganancia acá, porque aquí hay una escala, aparte de la escala de grados que está aquí, aquí hay una escala que está en decibeles, donde mira que aquí me dice 20, sería 20, entonces aquí habría que ver cuánto es la ganancia máxima. Miren que aquí me dice que es 15.48 decibeles, sería la ganancia de esta antena en azimut. Y también en elevación va a tener 15.48 decibeles. Bueno, ahora una pregunta para ver si estaban atentos. Cuando diseño una antena, ¿cómo sé en qué rango de frecuencias puede ser usado? ¿Qué debo revisar yo cuando estoy diseñando una antena para saber en qué rango puede ser usado? Jason, Alexis. ¿Puedes abrir tu micrófono? No te escuchamos, Jason. No sé qué pasa con tu micrófono. Steven tiene la mano levantada. Bueno, entendiendo entonces lo que he visto, para eso el Mintic tiene ya diseñado o establecido cuáles son las bandas de frecuencia que vamos a usar en la zona y con base a lo que vamos a querer. Yo asumo de que si siendo la necesidad, por ejemplo, de comunicar el punto A al punto B, digamos, dos empresas, ya de pronto asistirá leyendo los documentos del Mintic, cuáles son los rangos de frecuencia que puede usar. Y sería muy diferente, ejemplo, para una empresa de telecomunicación, que ya es comunicación nacional, como un Claro, como un Tigo, como un Movistar, imagino yo, o es lo que creo. Ok, pero bueno, ahora viendo los parámetros de antenas, si tú estás diseñando tu antena, tú estás haciendo la simulación de tu antena y ves y empiezas a ver todas las gráficas, ¿qué gráfica te serviría para tú decir, esta antena me va a operar bien en esta banda? Bueno, supone que para eso hay unas especificaciones técnicas, o sea, con base a lo que, No, tú a lo que estás tengo, ¿no? diseñando la antena. Ah, Tú estás diseñando la antena, hiciste una simulación, tú quieres que te opere en un rango de frecuencias, pero cuando tú ves qué gráfica tienes que mirar, qué tienes que mirar para tú decir, esta antena me funciona en este rango de frecuencia que ahorita se lo expliqué. A ver si se acuerdan de aquí. Bueno, vamos a mostrarles acá. De aquí, de qué parámetros hay que revisar. creo que es la tercera gráfica, me parece que nos estaba indicando. Ajá, el parámetro, el X parámetro o parámetro S11, que es el parámetro de dispersión, ¿verdad? Que ahí queremos que sea lo más pequeño posible para que no haya devolución y que ahí es donde yo voy a poder ver en qué rango de frecuencia esa antena que yo he diseñado, si me está funcionando o no me está funcionando, porque puede que usted diga, ay, voy a diseñar una antena a 2.4 GHz, pero cuando hace la gráfica de parameters, se da cuenta que nada, le sale a menos 8, a menos 7 decibeles, o sea, el parámetro del coeficiente de reflexión, el parámetro S11, entonces no le está funcionando bien esa antena. Entonces tiene que acoplar, tiene que mirar si se tiene que acoplar y tiene que o cambiarle las dimensiones a ella para mejorarla. Luego más Ok. Profe, no adelante, relaciona, pero no muy bien relaciona. lo que contestaste referente a que de acuerdo al servicio que nosotros vamos a prestar, ¿verdad? Hay un rango de frecuencias destinados en el cual podemos utilizar. Y de acuerdo al alcance que requeremos, la distancia y esto, nosotros vamos a escoger y a seleccionar estratégicamente la banda de frecuencia. Dígame, Arnold. Profe, no relaciono la gráfica con la respuesta, no entendí bien. Bueno, Que no- mira, ¿qué te sale aquí? El eje este es de frecuencia, ¿verdad? Me dice que frecuencia en gigahertz. Y esta banda que está aquí, el eje Y, me presenta la magnitud en decibeles de el parámetro S11, que está aquí, no sé si lo alcanza, dB S11. Ese parámetro S11 es
el coeficiente de reflexión. Es que cuando nosotros diseñamos una antena, cuando habla de parámetro S11, cuando nosotros trabajamos con sistemas de microondas en alta frecuencia, nosotros hacemos análisis de puertos o de redes. Entonces, nosotros vemos qué pasa en el puerto 1, lo que está entrando a la antena, ¿verdad? Y qué pasa en ese puerto 1, lo que yo estoy entregando, que se está devolviendo. Entonces, por eso se llama coeficiente de reflexión. Entonces, ¿qué yo tengo que buscar? Que se devuelva la energía o que se transmita. Que se transmita, claro. Ajá, que se transmita. Entonces, para que se transmite, ¿qué quiero que ese parámetro S11 o ese coeficiente de reflexión sea mínimo o sea grande? Tiene que ser mínimo. Exactamente, tiene que ser mínimo. Entonces, si ese parámetro no es mínimo, por ejemplo, está por acá por encima de -10, aquí pues yo les presenté una gráfica de que sí nos dio bien, pero puede que cuando ustedes estén diseñando se van a dar cuenta que no va a salir hacia la primera. Entonces, vamos a ver que se está devolviendo mucha cantidad de potencia, porque ese parámetro S11 es muy grande. Entonces, la antena no va a ser muy eficiente. Entonces, tenemos que mirar qué parámetro entonces me va a ayudar a identificar, porque yo aquí veo cómo se propaga la señal, yo veo la ganancia, pero ¿quién me va a indicar en qué rango de frecuencias me va a operar óptimamente la antena? Es esta gráfica del parámetro S11. Muchos Pero la fabricantes línea azul, o sea, la línea azul yo la debo de mirar de izquierda a derecha para ver la respuesta. La línea azul me indica cuál es cuánto se va a devolver de energía a esta banda 5.4, 5.5, 5.6, a 5.7, 5.8, 5. De hecho, yo aquí le dije que me lo graficara estos valores, pero si yo ampliara más este rango, seguramente por acá me va a aparecer mucho más arriba, entonces esta antena no me va a operar bien a bajas frecuencias, sino que me va a operar bien en este rango de frecuencia de aquí hasta acá, porque estamos por debajo de -14 decibeles. Sino que yo aquí pues grafiqué nada más esta parte. Pero si yo amplía el rango, como por ejemplo de 2 GHz hasta 10 GHz, se van a dar cuenta que para estas bandas más abajo o más arriba, pues no me va a operar porque va a aparecer un parámetro, una reflexión muy grande. Entonces se me va a estar devolviendo y me puede hasta quemar el transmisor, ¿verdad? Entonces, esas cosas, eso es importante cuando nosotros estemos diseñando la antena. Esa pregunta yo se las hago porque la van a tener en cuenta para la siguiente fase del curso, cuando estén ya haciendo el diseño de antenas y lo vayan teniendo como claro ahora. Bueno, entonces, algo importante también es que cuando nosotros hacemos un sistema de comunicaciones, un sistema de microondas, nosotros podemos crear enlaces punto a punto o enlaces punto multipunto. Cuando creamos un enlace punto a punto, solamente vamos a tener una estación A una estación B. Y nosotros vamos a querer que llevar esa información solamente y exclusivamente a ese punto. Eso va a ser para servicios de comunicaciones fijas, una comunicación dedicada. Entonces aquí vamos a tener mayor ancho de banda, vamos a tener menor latencia y va a ser ideales para enlaces de larga distancia. Entonces vamos a tener enlaces que punto a punto, pero también existen los enlaces punto a multipunto, donde vamos a tener una estación central que conecta a múltiples estaciones, clientes o remotas. Así como nosotros tenemos el Wi-Fi en casa, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo necesito comunicarme solamente con esta estación, yo voy a necesitar aquí utilizar una antena que me enfoque la energía, ¿verdad? Que sea muy directiva para que me pueda llegar a la otra estación.
porque yo no voy a querer que la información llegue a otras estaciones. Y aquí es al revés, yo voy a querer una antena que tenga un patrón de radiación omnidireccional que radie la potencia para que me pueda llegar a los demás clientes, a todos los clientes o los clientes móviles que estén alrededor. Entonces, cada uno tiene su aplicación. Esto lo vamos a ver más bien para conexiones a internet inalámbrico o redes comunitarias. Bueno, entonces, ahora una pregunta para ver si de pronto algunos saben y de toda la información que les he dado hoy, ¿qué tipo de antena se debería usar para un radioenlace punto a punto? De lo que expliqué ahorita. Una antena, buenas noches para todos, una antena direccional tipo Yagi que enfoque directamente del punto A al punto B. Dale, muchas gracias. Exactamente, una antena Yagi es una antena direccional y enfoca. Entonces, para un radioenlace punto a punto vamos a necesitar antenas direccionales. Yo también hablé de antenas que omnidireccionales ahorita para puntos, punto, multipunto, ¿verdad? Direccional es porque me direcciona el patrón, la energía que se va a radiar, me la va a direccionar a un punto. Bueno, entonces, cuando estábamos hablando de propagación de señales, hablábamos qué tipo de propagación se utiliza para un enlace de microondas. Se utiliza la propagación por línea de vista. Entonces, en esa propagación por línea de vista, ¿qué requerimos? Que no haya obstrucciones, que sea un camino limpio entre las antenas transmisoras y receptoras. Es decir, es importante que cuando yo voy a realizar un radioenlace de un punto, un radioenlace de punto a punto, yo tengo que verificar que a través de un perfil de terreno, un perfil de elevación para ver las montañas, los edificios, los árboles que hay en la zona, tengo que revisar el perfil del terreno para que no haya, garantizar que no haya un obstáculo intermedio y así se puede hacer la propagación. Por eso ustedes ven que las antenas siempre se colocan en lugares altos o bajos. Profe, Los altos, en las montañas. Altos. Altos, ¿verdad? ¿Por qué creen que se utilizan en lugares altos? para Tener una comunicación visual, punto a punto visual. Para que haya línea de vista, para que haya menos obstáculos, para que haya mayor cobertura, ¿verdad? Entonces, vamos a querer así que sea por línea de vista. ¿Por qué? Porque son radioenlaces de microondas. Entonces, vamos a necesitar algo que se llama un perfil del terreno o perfil de elevación. Nosotros podemos, ¿qué va a ser ese perfil del terreno? El perfil del terreno va a ser una representación gráfica que va a mostrar cómo cambia la altitud o la elevación del terreno entre dos distancias. Entonces, una de las herramientas que vamos a utilizar en el curso para hacer esta actividad es la herramienta de Google Earth. De hecho, se les va a dictar, como les dije, cada miércoles un CIPAS. Vamos a estar reuniéndonos para ir desarrollando las temáticas donde ustedes van a hacer un perfil del terreno. Se les va a explicar cómo se desarrolla. Entonces, miren lo que me muestra aquí el perfil del terreno. Aquí tengo un punto, vamos a suponer que este es el punto A al punto B. Y yo vengo y proyecto mi perfil del terreno y yo puedo ver que aquí hay obstáculos. Limpio, clean. Está limpio, ¿verdad? Hubiese obstáculos si de pronto yo tuviera por aquí mi antena. Hubiese cogido este punto, miran la montaña que se me atraviesa acá. Ahí sí hubiese problemas, pero no. Escogimos tanto la antena transmisora como la antena receptora, o las dos antenas de comunicaciones las escogimos de tal manera que estuviesen en unos puntos altos, para que el camino esté limpio y haya línea de vista y se pueda realizar el radioenlace de microondas. De luego más adelante ustedes también van a estudiar las zonas de Fresnel. Y no es solamente, las ondas no se propagan de una manera plana. Recuerden que las ondas tienen un tamaño que van a ocupar en el espacio.
Entonces, hay unos estudios de un físico que se llama Fresnel, que se llaman regiones de Fresnel. Y está comprobado que se requiere por lo menos que el 60% de la primera región de Fresnel esté despejada para que exista ese radioenlace. Eso lo vamos a estudiar también más adelante. Profe, ¿puede volver un momentico a la presentación? Sí. La otra, la anterior. Ahí, esa propagación de radioenlace por microondas, ¿él lo hace de manera directa, una línea, o lo hace así circular, una onda? No, aquí yo lo coloco circular por la región de Fresnel. La onda sale aquí así y se propaga. De manera sinusoidal. Sí. La onda aquí se propaga. La onda ocupa un espacio. Recuerden que las ondas tienen tamaños. Y ahorita estábamos viendo desde un átomo hasta una cancha, de acuerdo a la... De microondas estamos hablando del tamaño de una mariposa, de una persona. Estamos hablando para allá, para las señales de microondas. Bueno, entonces ahora vamos a volver a preguntar, a ver si se acuerdan. ¿Qué tipo de propagación se presenta en las señales microondas? La propagación radiofrecuencia. Propagación por línea de... Línea de vista directa y las que no son de línea de vista directa. Ok, muy bien, Steven. Bueno, entonces existen organizaciones regulatorias de las telecomunicaciones y existen a nivel internacional como está la UIT, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, que es la que se encarga de gestionar el espectro radioeléctrico, y la UIT, ellos tienen tres sesiones diferentes. La UIT, que está la UITR, que es de servicios de radiocomunicaciones, la UIT, que es de estándares técnicos y recomendaciones, y la UITD, que es para la promoción del acceso y el uso de las TIC para el desarrollo. Entonces, la UIT básicamente ella ha dividido al mundo en 3 regiones. Entonces, nosotros nos encontramos en la región 2 y para cada región ella especifica ciertos servicios y ciertas bandas de frecuencias. Entonces, la región 1 está África, está parte de Medio Oriente, está en Europa y está toda la parte de Rusia y la antigua países de la Unión Soviética. En la región 3 está Oceanía, está Asia, y en la región 2 encontramos aquí el continente americano, donde nosotros nos encontramos. Por eso muchos de nuestros equipos, de los equipos que se compran, de los sistemas de telecomunicaciones, son sistemas americanos. Muchos, algunos, ¿verdad? Algunos son europeos, porque en algunas cosas sí se coinciden las normativas, en otras cosas cambia un poco. La FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, es la que realiza la asignación de frecuencias para la propagación de ondas de radio. Y nosotros en Colombia, como les había mencionado ya antes, tenemos la Agencia Nacional del Espectro, que es la que se encarga de planear, atribuir, vigilar y controlar el espectro radioeléctrico en Colombia, porque hay que usarlo de manera responsable, de manera óptima, ese espectro radioeléctrico, que es un recurso limitado, ¿verdad? Porque recuerden que las ondas de radio ocupan un espacio, llevan señales, llevan información, y recuerden que las señales se suman entre sí, se restan entre sí, y se pueden causar distorsiones, entonces interferencias. Entonces por eso es importante siempre desarrollar permisos para el uso del espectro radioeléctrico, y esos permisos los otorga la ANE. Bueno, cuando ustedes lean la normativa, y eso es lo que les estaba explicando antes referente al punto número 2, que de pronto estaba un poquito confuso,
es acerca de unos términos que hay en la normativa. Entonces, la normativa, cuando les hable de potencia máxima de salida del transmisor, esta se la van a encontrar que puede que esté representada en vatios o puede que esté representada en decibel. Entonces, el decibel hace parte a la referencia logarítmica. ¿Y por qué en telecomunicaciones la usamos? Porque es mucho más fácil en la escala logarítmica graficar valores pequeños a valores muy grandes. Esa escala logarítmica no varía mucho de un valor grande a un valor pequeño en la escala lineal. Adicionalmente, las operaciones matemáticas de logaritmo por sus propiedades, las multiplicaciones se convierten en sumas y las divisiones se convierten en restas y son operaciones mucho más rápidas, mucho más sencillas. Seguramente ustedes lo han visto también en electrónica, el uso de estas unidades. También en la normativa van a encontrar unos términos de potencia isotrópica radiada equivalente, que es la PIRE, y está relacionada a la potencia que emitiría una antena isotrópica. ¿Qué es una antena isotrópica? Es una antena ideal que no existe, que radia la misma cantidad de potencia a todas las partes como una esfera, para producir la misma densidad de potencia en la dirección máxima de la ganancia de la antena. Entonces, esa potencia isotrópica radiada equivalente se calcula si estamos hablando de unidades lineales, de la potencia de transmisión por la ganancia de la antena por la eficiencia. Y en decibeles estaríamos hablando de la potencia de transmisión más la ganancia menos las pérdidas. Entonces, algo importante es que ustedes van a estar revisando la normativa de la resolución 105 del 2020, que establece el Plan Técnico Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Allí les van a explicar la normativa referente a la potencia máxima de transmisión, como estábamos viendo para enlaces fijos, cómo se debe reducir la potencia si la ganancia de la antena sobrepasa cierto valor. Y eso es lo que ustedes van a interpretar en la normativa para que se les haga mucho más fácil luego más adelante cuando estén trabajando en el proyecto del curso. La ANE va a definir los límites de potencia, va a regular la intensidad de campo electromagnético y también establece distancias mínimas entre estaciones. Referente a las conversiones de vatio a dBm, les había comentado que hay una ecuación. Si nosotros queremos en dBm, tenemos que utilizar la ecuación 10 logaritmo en base 10 de la potencia en milivatios. Y si tenemos si tenemos dBm y lo queremos pasar a escala lineal a milivatios, serían 10 elevado la potencia en dBm entre 10. Aquí hay un ejemplo, 10 vatios pasados a dBm. Entonces sería 10 logaritmo en base 10. ¿Cuántos son 10 vatios? Son 10.000 milivatios. Referente a un milivatio porque lo queremos en dBm. dBm, la referencia va a ser milivatios. Milivatios con milivatios se cancelan, me queda en escala logarítmica y eso me da 40 dBm si lo hacemos en la calculadora. Y esta es la ecuación que yo les mencionaba, que a veces la Agencia Nacional del Espectro no nos da de pronto una potencia de transmisión en vatios ni en dBm, sino que nos entrega una intensidad de campo eléctrico. Y en la página 53 al 54, ella nos presenta esta ecuación, que es la que relaciona el campo eléctrico con la PIRE, con la potencia isotrópica radiada equivalente, y también lo relaciona con la distancia del campo eléctrico. De hecho, cuando en la normativa te indica la intensidad de campo eléctrico, te dice a qué distancia fue medida ese campo eléctrico. Entonces, profe, estos valores lo tendrían para poder obtener la PIRE. Sí, dígame. Profe, esa nomenclatura de decibeles ¿M qué es? ¿M de milivatio o qué? Sí, de milivatio.
Ya. ¿Y la relación PIRE qué significa? Potencia isotrópica radiada equivalente. Pero en el contexto ya de la telecomunicaciones, ¿qué viene siendo? ¿Qué? Va a ser la potencia de transmisión que utiliza la antena, más la ganancia de la antena, menos las pérdidas que tiene ese sistema. Las pérdidas que ya sean por la línea, por los cables, por los conectores. Entonces, la normativa siempre te va a hablar de PIRE, es la potencia isotrópica radial equivalente máxima que se puede propagar, teniendo en cuenta que la potencia que va a utilizar tu transmisor, la ganancia que tiene la antena que tú vas a implementar en tu sistema, y dependiendo de las pérdidas también que tiene ese sistema, eso me va a dar un valor. Yo no me puedo pasar de ese valor de la normativa porque ya estoy infringiendo y voy a tener problemas en cuanto a un permiso o puede interferir con otros sistemas de comunicaciones, por eso hay una normativa específica, o también va a ser dañino para los seres humanos. ¿Y cuándo se debe implementar la fórmula? Siempre, siempre cuando hagamos un radioenlace, siempre vamos a usar esa fórmula para determinar la Okay. PIRE. Sí, y para ver si nos pasamos o no nos pasamos de lo que nos dice la normativa. Siempre lo vamos a revisar eso. Bueno, ¿presentan alguna inquietud? Entonces, les voy a compartir un momentico acá el plan que nosotros tenemos como tutores de CIPAS, porque las webconferencias ya están compartidas y quería mirar acá, ya les comparto acá el Excel que trabajamos aquí los docentes. Y pues bueno, mire, vamos a darle zoom porque esto no se ve. Bueno, Las entonces, normas, sí, las dígame. normas, no, que las normas han cambiado bastante ahorita que observo. Antiguamente yo iba al Murillo Toro y registraba un equipo. ¿Cuánto tiene el equipo de potencia? 10 vatios de potencia, una antena vertical y prácticamente era ¿qué? Muy superficial las características, pero ahorita me estoy dando cuenta que es un poco más complicado. Sí, pero depende de la banda, porque nosotros estamos aquí hablando de bandas, por ejemplo, como la de 2.4, la de 24.000, estamos hablando de bandas ISM, que son bandas libres. Entonces, las bandas libres, como se utilizan para muchos sistemas, son mucho más limitados que de pronto ya para radioenlaces a 10 GHz, a 7 GHz, estamos hablando de otros valores de potencia. ¿Listo? Correcto, Eso gracias. dependiendo de la banda que estemos operando, pues van a existir unas limitaciones de potencia. Bueno, entonces miren, el próximo lo voy a dictar yo. El próximo CIPA es de decibeles y normatividad. Luego el de perfil de elevación lo va a dictar la ingeniera Paola Buitrago. Luego tendremos otros CIPA de dudas e inquietudes fase 2. Entonces, ¿qué les recomiendo para esta primera semana? Póngase a trabajar en el primer punto, que es en la infografía de los conceptos, para que usted siga profundizando, siga estudiando de lo que hablamos hoy. Y luego el próximo miércoles, si usted quiere, empieza a trabajar algo en el punto 2 de las potencias, que dice la normativa. Miren que ya más o menos ahí ya están las páginas. Ustedes, porque si la normativa es larga y de pronto se pierden, entonces se les indicó las páginas para que ustedes sean un poquito más puntuales y puedan conseguir la información. Entonces, ahí lo van revisando. Miren que en esta fase 2 vamos a tener 3 CIPAs. Nos vamos a reunir el miércoles 10, luego la siguiente semana y luego la semana del 24 de septiembre. Entonces vamos a tener una constante compañía para que ustedes vayan desarrollando los puntos. Desarrollen el primer punto. Ya la otra semana, cuando demos este de decibeles, van desarrollando este punto. Luego el de perfil, pueden hacer también el de cómo gestionar el permiso ante la ANE. Eso lo pueden consultar. Ahí hay en las referencias, ahí se les indica lo que deben consultar para que
para que puedan desarrollar ese mapa de procesos para radicar un permiso ante la ANE. Y luego nos vamos a unir para hacer el de perfil de elevación el 17 de septiembre. Es decir, que el 17 al 24 ya usted debe tener listo su informe individual y nos podemos reunir el 24 de septiembre para desarrollar ya algunas dudas o inquietudes específicas. Ustedes, esa parte de dudas e inquietudes, sus compañeros pueden retroalimentar, y la idea es que de los CIPAS sean bastante participativos también por parte de ustedes y que sea un tiempo de retroalimentación de manera síncrona, tanto como ustedes, como estudiantes, y también de parte de los docentes. Ahora, luego tendremos otros CIPAS que se van a ir desarrollando poco a poco para las siguientes fases. ¿Listo? Para la fase 3. Tutora, no sé si aparte de los CIPAS, disculpe, aparte de los CIPAS, ¿hay reuniones de webconferencia aparte o solamente la programación sería para esos CIPAS? No, también hay webconferencias. Que así como hicimos la webconferencia hoy, yo solamente estoy mencionando de pronto los CIPAS que van a haber para esta fase 2. O sea, aparte de, esta es la webconferencia, luego van a haber CIPAS, que son 3 CIPAS para esta fase. Y luego así, para cada una de las fases vamos a tener webconferencias y vamos a tener CIPAS siempre. En la webconferencia, por lo general, vamos a ver los temas generales y ya en los CIPAS nos vamos a concentrar en una temática específica. Adelante, Wilfram. Inge, ¿estas grabaciones las suben al campus o la envían al grupo aquí al... La grabación. Sí. La grabación queda en el Teams, se comparte en el equipo en Teams, se comparte al correo interno del curso, se comparte por foras de noticias, se comparte en el espacio de la webconferencia. Todo va a estar en sus espacios pertinentes y se les va a compartir por todos los medios. De hecho, voy a compartir un momentico acá en el equipo en Teams. Ya está la presentación que se hizo el día de hoy. Si usted entra aquí al equipo y entra aquí en archivos, usted va a ver acá webconferencia fase 2. Si usted le da clic ahí, usted la puede descargar y la puede revisar. Miren que ya se subió hace 2 horas esa webconferencia. No sé si tienen alguna inquietud. También quiero informarles. Voy a dejar de grabar para que no se haga tan larga la grabación. Quería informarles